Nosotros estamos terminando hoy una serie que comenzó hace 3 semanas, o sea, hace 15 días en realidad, 2 domingos atrás, este es el tercero, que tiene que ver con la legalidad de las cosas y a lo que Dios le llama ilegal y lo que nosotros muchas veces lo aceptamos como algo normal. Y estuvimos viendo ejemplos, en algunas de esas leyes pudimos profundizar, en otras las mencionamos por arriba. Hablamos de la ley del distraído, del ñembotabú, la ley del más fuerte, la ley del más vivo, la ley de la libre competencia que genera perdedores. Hablamos de la ley del aborto, de la alimentación sin ley, que es una epidemia legal hoy en día, la ley de las peleas y los conflictos, la ley del tráfico de influencia, cómo eso afecta a nuestra atmósfera. Y hoy quiero hablar un poco sobre lo que generan esas leyes en nuestras vidas. Y concluimos la semana pasada que Dios quiere que estés por encima de las leyes ilegales y vimos la conexión entre el libro de Lucas y el sermón del monte del maestro, cómo están en perfecta armonía una enseñanza con la otra. Y recuerden que una ley ilegal es aquella que resiste en su esencia la energía divina. Energía divina en la traducción significa poder de Dios. Ahora, si nosotros vamos de contramano con el sistema, ¿sí? Porque literalmente nosotros creemos en cosas que el sistema no cree, que la gente que es educada en el sistema o en la cultura no cree. Entonces, si nosotros vamos de contramano con eso, ¿cuáles son los premios para nosotros? ¿Cuál es la recompensa? ¿Cuál es la recompensa legal? Pero antes de hablar de premios verdaderos, hablemos de lo que no son premios, premios ilegales. Y un premio ilegal es todo aquel que contiene en su esencia una motivación que se contrapone a la esencia de Dios. Y eso me hizo meditar en otra cosa que son los fracasos ilegales. Porque cuando las personas obtienen en la vida normalmente algo, un premio, ganan algo, muchas veces gente quedó en el camino. Y nosotros tenemos una concepción del fracaso muy distorsionada. Y existen esos fracasos ilegales. Culturalmente tenemos un concepto instalado sobre perder y una palabra recurrente es fracaso o derrota. Y es tan grande el poder que tiene esa palabra que hasta fabrica palabras nuevas en su honor. Y les voy a hablar de un caso recurrente, una palabra que se inventó después de una gran derrota. Algunos de los que están acá les gusta el fútbol seguramente, ¿verdad? Muy bien. Allá por el año 1950 hubo un campeonato mundial de fútbol en Brasil y hubo una final. Y en esa final, antes de que la final se disputara, ya el titular de algunos diarios de Brasil sacaban la foto de su selección. Aquí está la selección campeona del mundo. Y todavía no se había jugado la final, se jugaba a la tarde. Y es interesante ver lo que sucedió rápidamente porque no es el punto. La historia es que en ese partido se jugó Brasil con otro equipo y perdió Brasil la final. Pero lo interesante de la historia es que esas casi 200.000 personas que estaban en el estadio quedaron enmudecidas. Y eso generó un concepto de derrota y de fracaso tremendo en esa generación, porque el fútbol ya en esa época en Brasil era como una religión. Y a ese episodio deportivo se le conoce como el maracanazo. Y el maracanazo es la suma de 2 palabras, maracaná y fracaso. Y el ser humano tiene esa tendencia de inventar palabras para magnificar el fracaso. Y miren lo que escribió un dramaturgo español, brasilero al respecto sobre lo que sucedió en una final deportiva. Dice Nelson Rodríguez, nuestra tragedia, nuestro Hiroshima fue la derrota contra Uruguay. Y eso en 1950. Y eso lo escribió en una revista en 1966. Y me parece que es hasta indecente que él haga una comparación de una tragedia nuclear que sucedió en Japón en el año 1945 con una derrota deportiva. Y nosotros los seres humanos naturalmente es como que tenemos un romance con la derrota y la idealizamos y de eso sacamos generaciones de derrotados. Y estuve investigando qué pasó con los jugadores de Brasil de 1950.
Y saben que la mayoría de ellos fue desterrado en su propia tierra. Inclusive el golero de Brasil, años después, porque a él se le acusó de que por su culpa Brasil perdió la final. Y años después, en un libro que estuve leyendo, él cuenta que, y él decía, aquí en Brasil la pena máxima para castigar a una persona por asesinato es de 30 años. Sin embargo, lo que a mí me pasó sucedió hace más de 40 y yo sigo siendo el culpable. Entonces nuestras sociedades, nuestros entornos, que no son muy distintos, tienen esa tendencia a magnificar el fracaso. Y entiéndase que tipazo no es la mezcla de un tipo fracasado. Un tipazo es un buen tipo. Sin embargo, Dios trata el fracaso de una manera muy diferente. Muchas veces lo que pasa para los hombres, que es un fracaso, para Dios es una gran oportunidad. Y me puse a investigar esto porque ya lo he vivido y es impresionante cómo Dios quiere que nosotros le demos la lectura correcta. Punto 1, Dios quiere que entiendas que los fracasos son parte de su proceso. Y nosotros muchas veces, cuando nos acercamos a Dios, pensamos que nuestra vida va a ser color de rosa, que va a ser todo lindo, que vamos a tener un montón de cosas que antes no teníamos. Y no digo que no sea cierto porque así va a ser, pero en el proceso nos va a tocar vivir una serie de situaciones que realmente, tal vez, si vos las pudieras elegir, no las elegirías. Y el fracaso no es vitalicio, son señales a lo largo del camino que corrigen el rumbo. Hay mucha gente que inclusive dice, no, fulano de tal es un fracasado. ¿Por qué? Y porque hace 10 años que no le salen las cosas. Y yo quiero nomás poner en tu mente de que el concepto humano, el castigo humano para decirle a una persona que es fracasado es muy cruel. Porque si fuera por eso, Josué y Caleb, que estaban en el desierto, fueron fracasados. Sin embargo, ellos llevaron al pueblo de Israel de la mano a cruzar a la tierra prometida. Y así como tantos otros, mismo el rey David, que vivía en una cueva perseguido, era un forajido de la justicia de la época. Cualquiera que conociera a David iba a decir que era un fracasado para la sociedad. ¿Por qué? Y porque estaba escondido del rey. Y muchas veces los sistemas determinan quién es un fracasado y quién no. Y vos tenés que entender de una vez y para siempre que eso es un pensamiento ilegal. Y encima lo empezamos a creer. Yo hasta acá nomás en la vida, hasta acá llegué. ¿Por qué? Porque la cultura te dijo de que ya te agarró el fracaso y una onda que es vitalicio, se te va a quedar. Y no es así, te tenés que sacudir. Miren lo que dice el Salmo 37:23. El Señor dirige los pasos del hombre y lo pone en el camino que a Él le agrada. Vamos, antes de seguir leyendo, ¿quién lo pone en el camino que a Él le agrada? El Señor. Y dice, aun cuando caiga, ¿cuando caiga dónde? En el nuevo camino. Y muchas veces nosotros pensamos que el nuevo camino de Dios va a ser spa. Él lo pone en el camino que le agrada. Y aun cuando caiga, no quedará caído porque el Señor lo tiene de la mano. Y tengo buenas noticias para darte. En este camino que Dios te empieza a poner para dirigir tu vida, como no sabes cómo caminar, Dios te está avisando de que te vas a caer. Quiero que sepa que te vas a caer porque en este camino nadie sabe caminar. Podés aprender, ¿sí? Te pueden enseñar un montón de cosas, pero a caminar se aprende solo. Y así como tuviste que aprender a caminar solo cuando eras un bebé, en este camino especial, único y espectacular que Dios tiene, cuando empieces a caminar te vas a caer. ¿Y cuál es la ventaja? Dice que Dios te sostiene de la mano. Porque en los otros caminos, cuando te caes, el sistema te pisotea y te dice que sos un fracaso.
Entonces cuando vos te caes en este camino, no te caes solo, porque el Señor te sostiene. Y usted me puede decir, no, imposible que Dios haga que yo me caiga. Vamos a ir a un antiguo salmo que se escribió antes del libro de los Salmos. Y le voy a dar nomás un pasaje de lo que fue un salmo de gratitud, una oración de gratitud de Ana, que era estéril y que lloró, y en lo más profundo de su oscuridad, ahí cuando estaba en el templo, la trataron de borracha. ¿Quién? El sacerdote. Y esa mujer, afligida hasta los huesos, clamó al Señor y el Señor le respondió. Y miren lo que pone cuando el Señor la levantó al tiempo. Primera de Samuel 2:7. El Señor nos hace pobres o ricos, nos hace caer y el Señor va a hacer que te caigas. Nadie dice amén. ¿Saben por qué? Porque somos adictos a una parte del mensaje de Dios, no a todo. El Señor va a permitir que te caigas. El Señor quiere que te caigas con Él. ¿Cómo cuesta? Nos vamos a caer. Te aviso que te vas a caer varias veces más todavía. Yo pensaba, ingenuo yo, que una vez que vos llegás al Señor y lees su palabra, la primera vez que lees la Biblia no entendés luego mucho, porque el cerebro no te da. Las personas que leen la Biblia la entienden, son personas que les funcionan áreas del cerebro que a otra gente no le funciona. Así que sentite favorecido por eso, porque hay que entenderlo. Y cuando vos la empezás a leer, vos comprás una parte del mensaje, pero Dios quiere que lo compres todo. Comprá todo el mensaje, porque si no te vas a decepcionar. Y por eso que mucha gente se acerca al Señor, el Señor te agarra de la manito, te pone en el camino, te quiere enseñar a caminar y va a dejar que te caigas, pero no te va a soltar, así como un padre hace con su hijo. Y eso a muchos no les gustan y dejan los pañales con el Señor y se van a otros caminos. Señores, nadie te promete eso, que si te caes con Él, Él te levanta. No te caes solo, porque en tu caída se mueren negocios, se mueren caminos, se mueren relaciones, se mueren cosas que se tienen que morir, porque a menos que no te caigas, no las vas a soltar. Yo sé que es duro. ¿Te has puesto a pensar en esto? ¿Cuántos de los que están acá y nos están mirando por la web, cuántos se cayeron grande alguna vez al piso o en la calle y hicieron un papelón? Todos nos caímos en algún momento. Ahora, cuando yo estaba meditando en esto, el Señor me puso ese ejemplo en la cabeza y dije, wow. Yo me acuerdo que cuando era chico me caí y no solté lo que tenía. Y ahora entiendo por qué tengo un dedo que no lo puedo mover para atrás. Porque yo me caí con un frasco de vidrio en la mano y no lo solté. Y me cortó unos tendones. Y en aquella época no había tantos buenos cirujanos disponibles. Me agarró uno de emergencia que se ve que era practicante y me dijo, por lo menos el dedo se lo vamos a salvar. Y este dedo no va para atrás. ¿Saben por qué? Porque cuando yo me caí hay una respuesta natural del cuerpo que es soltar todo. ¿Para qué? Para agarrarse. Y muchas veces nosotros no soltamos las cosas cuando nos caemos. Y estamos ahí en el piso tratando de juntar las cosas con la única mano que tenemos, porque la otra la tiene el Señor. Cuando vos te caes, tirás todo, y esa es la idea. Por eso el Señor va a hacer que te caigas. ¿Qué pasaría si aprendiéramos a ver nuestras caídas como un tesoro invalorable? Yo me caí, físicamente me caí muchas veces, tuve muchos accidentes. Ahora ya, gracias a Dios, no tengo más accidentes, pero tengo un montón de suturas en la cara, de accidentes que tuve. Uno de los más grandes, perdí 5 dientes, me fracturé la mandíbula, me tuvieron que reconstruir la cara, miren lo lindo que me dejaron.
Y en todas esas caídas uno atesora cosas. ¿Sí? Yo, por ejemplo, no sabía que en las baldosas no se podía correr con sandalias de plástico porque se resbalan. Entonces uno aprende. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros aprendemos a ver las caídas en la vida como un tesoro invalorable? ¿Y por qué digo un tesoro invalorable? Porque es algo que Dios está permitiendo, que te caigas. Él lo está produciendo. Y muchas veces, en vez de considerarlo un tesoro invalorable, ¿qué hacemos? Publicamos nuestras crisis y adversidades pensando que la dramatización pública, ahí vamos a encontrar la salvación. Entonces, ¿qué hace la gente? ¿Dónde pone su situación? En el Facebook. Y lo que las personas inmaduras hacen, le cuentan a todo el mundo el problema que tienen. Y lo publican. Y reclaman. Y hasta te pueden mandar mensajes reclamándote por lo mal que están. Y muchas veces me ha pasado de querer ayudar a personas y recibir de arriba orden, no. Como a mí seguramente alguien alguna vez me quiso ayudar y el Señor dijo, no. ¿Por qué? Porque los procesos de Dios son duros a veces, pero son así y nos hacen bien. Ahora, ¿sabes lo que es ilegal en este caso? Que se lo cuentes a todo el mundo. Cuando vos te caes con el Señor, cuando vos te caes, tenés que hacer silencio. Tenés que esperar que el Señor te ayude a levantarte. Y eso tiene que ver con una actitud de madurez de tu parte. ¿Sí? Es más, les voy a tirar un concepto que hace un tiempo estuve meditando y lo anoté y ahora se los comparto. ¿Por qué le digo que nuestras caídas son como tesoros o deberían serlo? Porque es parte del proceso, de la obra de Dios en nuestras vidas para perfeccionarnos. Y si nosotros logramos ver esas caídas, esas situaciones como un tesoro, entonces no deberíamos cometer el mismo error que cometió Ezequías cuando vinieron los enviados de Babilonia. Que vinieron los enviados de Babilonia y Ezequías le mostró todo su tesoro. Las caídas son parte de mi tesoro. No debería mostrar mis tesoros a los enviados de Babilonia. ¿Sabes por qué? Porque te van a destrozar. Como le pasó a Ezequías. Entonces, cuando vos estás en una caída, porque te vas a caer en diferentes áreas de tu vida, cuando estás en esa situación, silencio, reposá, sé paciente. Como le dije en estos días a una persona, eñe calmá. Y me entendió. Después busqué el pasaje donde estaba eñe calmá en la Biblia y se lo mandé. Y me agradeció porque está en la Biblia eñe calmá. Ahora, hablando de nuestras caídas, hace unos años cuando empecé con este tema del desarrollo personal, a cultivar mi espíritu, leí algo muy interesante que tenía que ver con la actitud y decía, cuando te caigas, ya que estás en el suelo, aprovecha y junta algunos papeles. Y dije, wow, qué espectacular. Y retuve eso. Obviamente que cuando uno se cae, lo primero que quiere hacer es levantarse. Ahora me puse a pensar en este mismo concepto y dije, cuando te caigas, ya que estás en el suelo, y el Señor te sostiene de una mano, con la otra siembra una semilla. Porque por algo te dejó con una mano. No para que te quejes, no para que juntes lo que se te cayó, porque lo que se te cayó se tiene que ir de repente, o tiene que volver a florecer, o se tiene que renovar. Vaya a saber cuál es la situación X de la que Dios te está hablando hoy. Pero muchas veces cuando estamos en el suelo es una buena oportunidad para sembrar, porque está cerca de la tierra. Cuando te caes con el Señor, te caes con estilo y te levantas con grandeza. Ahí les gustó más. Pero señores, la caída va acompañada de la levantada, de la subida, de la grandeza. Porque si Dios te hace caer es porque Él en el segundo capítulo de esa caída te vas a levantar con grandeza. Así lo dice, de tapa a tapa su palabra. Es ilegal pensar que Dios se olvidó de nosotros solo porque nos ayudó para que nos cayéramos. Está mal pensar eso.
nuestro Dios va a permitir que te caigas, porque nuestro ego no quiere soltar nada. Recuerden que el ego es egoísta. Y aún las cosas que te hacen mal, tu ego no las quiere soltar. Porque no importa si es veneno, quiero. Una bomba, quiero. Así es el ego, es su esencia. Además, en Proverbios habla que el hombre honrado, que aunque se caiga 7 veces, otras tantas se levantará. Sin embargo, los malvados se hundirán en las desgracias. Ahora, cuando en Proverbios dice que el hombre honrado se va a caer 7 veces, no está diciendo que vos en la vida te vas a caer 7 veces. Lo que está diciendo, ya que el 7 es un número de perfección, es que te vas a caer las veces que haga falta que te caigas para perfeccionar la obra de Dios en tu vida. Vamos todavía, cobren ánimo. Y así como Dios trata el fracaso o las equivocaciones en la vida, también Dios trata con asertividad los verdaderos premios, las verdaderas recompensas. Y así como el fracaso muchas veces le damos una lectura ilegal, lo que son las caídas en la vida, y ahora lo podemos entender mejor. Quiero hablar del punto 2. Los verdaderos premios de Dios están en otra dimensión. Debo entender que los verdaderos premios, la recompensa, la palabra está como corona. Esos premios no están en esta dimensión lineal, están en otra dimensión. ¿Cuáles son los premios que Dios ofrece? Y estos son los premios que nosotros tenemos que anhelar. No los premios que ofrece el sistema, no los premios que ofrece la sociedad, no los reconocimientos que podés obtener. Están bien los reconocimientos, no hay drama con eso, no digo que está mal. Pero esos reconocimientos se marchitan con el tiempo, generan polvo. Yo cuando era pequeño les mostré, tuve el privilegio que con mi equipo salimos campeones. Pero esos trofeos están en la casa de mi abuela, oxidados en una caja en el depósito. Esos premios perecen, esos premios no son vitalicios. Por eso que tenemos que entender los verdaderos premios. Dice Proverbios 14:24, la corona del sabio es su sabiduría. Muchos de los que estamos acá, yo incluido, preciso de sabiduría. Se precisa de mucha sabiduría, de ese Espíritu de Dios manifestado en sabiduría, que nos ayude a comprender las cosas desde otro punto de vista. Y dice Dios que es un premio, es una corona para el sabio tenerla. Y acá hay muchas personas que pudieran tener acceso a eso, de hecho creo que todos, pero por lo general no la pedimos. Y dice que si nosotros le pedimos a Dios sabiduría, ¿qué va a hacer Él? Él nos va a dar. ¿Para qué? Para entenderle a Él. Señores, con la información que tenemos en el cerebro, que traemos de la infancia y con todo lo que nos programaron, con un montón de leyes ilegales, es difícil entender a Dios. Entonces se necesita que Él nos dé una porción de lo que Él es acá en el cerebro para entenderlo a Él y entender mejor todo. Proverbios 17:16 dice, la corona del anciano son sus nietos, el orgullo de los hijos son sus padres. ¿Saben qué? Yo le voy a decir algo. Si hay un premio que quiero con todo mi corazón, además del anterior, es este. Yo tengo 2 hijas y yo ya hace años que les pongo la mano en la panza y bendigo lo que va a salir de ahí, príncipes y princesas. ¿Saben por qué? Porque sueño con algún día ser un abuelo espectacular. Y no voy a competir con el otro abuelo. ¿Por qué? Porque en el concepto de Dios, la familia se agranda. En el concepto de la sociedad moderna, la suegra, el suegro. Cambio víbora por suegra. Y nos contamos esos chistes. Esta semana leí uno. La mujer se enoja con el marido y le dice, mi amor, le llama a su mamá.
mamá, le voy a castigar a mi marido, a Juan, porque vino tarde y borracho. Me voy para tu casa. Y le dice la mamá, no, mi hija, si lo querés castigar, yo voy para ahí. Está bueno el chiste. Pero no es la realidad. Es ilegal tener una suegra en ese estado. Hay personas acá que dentro de poco tiempo se van a convertir en suegras. Y suegros también. Y nuestros chicos están creciendo. Los pre ahora, el tema recurrente, los pre son los preadolescentes que están en séptimo, que tienen 11, 12 años en adelante. ¿Cuál es el único tema importante? No es Dios, no es Jesucristo, ni la Biblia, ni ustedes. Ustedes ya saben cuál es el tema recurrente. Y nosotros que no somos policía de nadie, dejamos que los padres hagan el trabajo. Pero lo que quiero decir es que en el concepto cultural vos te tenés que empezar a preparar para recibir a tu hijo, a tu yerno, a tu nuera. La corona del anciano son sus nietos. Y vos no vas a tener nietos a menos de que tenga tu hijo, tu hija, una persona espectacular a su lado. Y que le adoptes. Y que ese hijo o esa hija te adopte también como una segunda mamá o en algunos casos tal vez como una primera mamá o como un primer padre. Porque vivimos en una sociedad totalmente trastocada y muchos de los chicos no tienen papá o no tienen mamá. Y dice, el orgullo de los hijos son sus padres. Y te pregunto, ¿realmente te estás esforzando para ser el orgullo de tu hijo? Y yo voy a confesar algo públicamente acá, no voy a decir quién, pero una de mis hijas no me quería llevar al colegio hace 3 años atrás. ¿Saben por qué? Porque mi apariencia no era digna de ser presentada en público. Es duro que te digan eso. Pero una de mis hijas, tanto me amaba que no me lo decía. ¿Qué pasó? Su papá se puso las pilas, se empezó a rejuvenecer. Y un día me dice, papá, bájate pues en el colegio con tu sombrero, con tu camisa, con tu zapato rojo. Y le dice la madre, pero papá no es un artículo de exhibición. Pero es churro, mamá, y quiero que mis compañeras vean el papá churro que tengo. Y me puse a pensar, porque pensar es peligroso. Y después me puse a conversar con una de estas mis hijas. Y me dijo eso, es que papá, antes estabas gordo, estaba descuidado. Y ahora papá sos recontra churro y nadie puede creer que tenga un papá tan joven. Pero eso que a mí me pasó me hizo pensar en lo siguiente. Eso es una cuestión netamente superficial, ni siquiera es importante. Lo importante es que si en las otras áreas de la vida realmente vos estás rompiéndote el lomo para que tus hijos se sientan orgullosos de vos. Esa es una recompensa de la gran 7. Esa es una recompensa que Dios se pone de pie y te aplaude. Romperte, tener esa actitud de que tus hijos se sientan orgullosos por el padre que tienen. Y yo no soy el padre perfecto, pues yo me equivoco seguido, pero en mi corazón está eso. Y eso vos lo tenés que amarrar a tu corazón. Como decía Gio recién, en el subconsciente, grabátelo y te puedo asegurar que vas a dejar cosas por tus hijos. Dice, la mujer ejemplar es corona de su esposo, Proverbios 12:4. Y entiendo que hoy en Babilonia es el Día Internacional de la Mujer, ¿sí o no? No voy a pedir un aplauso porque nuestras mujeres, el Día de la Mujer para Dios es todos los días. ¿Pero por qué tenemos un Día Internacional de la Mujer? Para que los salvajes se recuerden que vinieron de ahí, para que los salvajes se recuerden que la tienen que honrar, la tienen que respetar, y que si no fuera porque las mujeres tienen algo bendito llamado vientre, la humanidad no existiría. Y dice, la mujer ejemplar es corona de su esposo. No le vayas a codiar a tu mujer, ¿viste? Escuchá, El esposo tiene que contribuir a construir una mujer ejemplar. No es trabajo solo de la mujer. A mí nuestro querido mentor me enseñó a sacar lo mejor de Erika.
y le enseñó a Erika a sacar lo mejor de mí. Lo que ustedes ven acá no es el trabajo mío, es la dedicación de mi mentor, también de Gaby, su esposa, y de mi esposa, que se han tomado el tiempo y la molestia de hacerme ver en qué cosas yo estoy equivocado, que a veces inconscientemente me equivoco, y eso hace que mi ego crezca y que mi esencia mengüe. La mujer ejemplar es corona de su esposo. Yo hace 15 años que estoy casado y espero estar casado por los próximos 60 años, por lo menos. Le voy a decir algo, esa es mi obligación, lograr que mi esposa sea mi corona. Y eso no se logra imponiendo, se logra con una ley que no tiene ninguna otra ley que la condene, el amor. Ahora, hablando de premios verdaderos, ya le gustó el precio. Proverbios 8:18, miren lo que dice, el mismo que hace que te caigas y que permite que te tropieces, te dice esto, conmigo están las riquezas, la honra, la prosperidad y los bienes duraderos. Amén. Ese es nuestro Dios, el mismo que te tropieza, el mismo que hace que te caigas para que sueltes lo que no sirve, también te promete esto. Y dice Primera de Pedro, esto es lo máximo. Por eso que esto está en otra dimensión y acceder a esa dimensión requiere sabiduría y discernimiento. Así, cuando aparezca el pastor supremo, ustedes recibirán la inmarcesible, inmarchitable corona de gloria. Amén. El mayor premio de toda la historia que alguien alguna vez jamás te va a poder dar, te lo va a dar el pastor supremo. Él. Y ese premio está reservado para aquellos que permanecen, que son fieles, que logran vencer cualquier pensamiento para permanecer. A menos que captes cuáles son los premios de Dios, te pasarás la vida buscando los mismos de manera equivocada. Y yo les digo que yo salí con mi ego y con Dios a pasear a buscar premios y no los conseguí. Terminé en el piso. ¿Y saben por qué? Porque tu ego, el mío, el nuestro, a Dios no le sirve. Y muchas veces cuando te caes, Dios va a permitir que sea público. Aunque no lo publique, todo el mundo se va a enterar. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces cuando te sucede eso, es lo que hacía falta para que tu ego se muera definitivamente. Va a resucitar, pero ya sabes qué hacer con él. Ya sabes que el ego te dejó en el suelo, entonces te vas a divorciar de tu ego. Y vas a considerar cuáles son los premios verdaderos. Y los vas a buscar. Ahora vos me decís, genial, entendí todo. ¿Cómo se logra eso? Y acá se presenta una situación donde los discípulos de Jesús, ¿saben lo que estaban haciendo estos espirituales? Los apóstoles, los llamados. Estaban compitiendo para saber quién iba a ser el favorito, el mejor, el número uno, el que iba a tener el mayor reconocimiento. Voy a ser yo, Mira que yo estuve con Jesús y yo le vi ahí la transfiguración. Ustedes son todos unos carnales. Y el otro decía, no, yo me recuesto en la falda del maestro, ahí por su hombro, y nadie luego tiene ese nivel de relacionamiento con él. Una carnalidad, los apóstoles. Y el maestro, captando el espíritu, les dice, para resumir, así las cosas funcionan en el mundo, ¿sí? Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande, ¿cuántos de los que están acá aspiran a la grandeza? Levante su mano, por favor. Grandeza no tiene que ver con pasar a la historia como un personaje célebre. La grandeza tiene que ver con la expansión de tu esencia. El resto es resultado. El que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Y el que quiera ser el primero, y acá Dios te dice, podés ser el primero. En la lista de Dios podés ser el primero, deberá ser esclavo de todos. Porque ni aun el Hijo del Hombre, o sea, Él, vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos.
Y esta es la actitud que te tiene que sostener. Muchas veces nosotros no queremos hacer lo que nos dicen, no queremos hacer lo que nos toca, no queremos hacer aquello que debemos hacer por los demás. Y Jesús dijo, ¿querés conocer la grandeza? ¿Querés ser el primero en la lista? En mi lista. Dedícate a servir. Pensá en los demás. ¿Qué podrías hacer por los demás? Ese es el camino. Ese es el camino. Nosotros fuimos educados de una manera muy diferente. Y el propósito de Dios con su palabra es reeducarnos. ¿Para qué? Para que tengamos un destino espectacular. Y quiero cerrar esta serie de leyes ilegales. Escribí un texto que quiero compartir con ustedes, porque estamos rodeados de ilegalidad. Y Dios quiere que aprendas de tus caídas. Dios quiere que aprendas de tus fracasos. No importa si estás en el suelo 5 años, no importa si estás en el suelo 7 años, o no importa si te vas a caer 7 veces, las veces que hagan falta. Decite a vos mismo, me voy a levantar. Decítelo, me voy a levantar. Decítelo, me voy a levantar. Porque el que me sostiene, decilo, porque el que me sostiene es suficiente para ponerme de pie. Nosotros no podemos ponernos de pie muchas veces por nosotros mismos. Y ahí es donde entra la humildad. De decir, Señor, levántame. Señor, levántame. Necesito salir de esta situación. Y les leo. Lo que vemos a nuestro alrededor no es realmente lo que es, sino una mega obra de teatro con muchos títeres y marionetas, luces de mentira y disfraces de felicidad. En esa obra son legales casi todos los males y los protagonistas son adictos a sus leyes, aunque éstas en verdad sean leyes ilegales. Leyes ilegales están por todos lados. Es ilegal que el sistema que te rodea sea quien marque tus pasiones, determine tus comidas, manipule tus sentimientos y te inculque falsas creencias en el nombre de la verdad. Porque es ilegal amar lo que no existe. Es ilegal para tu existencia no darse cuenta que las noticias tienen autores, que el trabajo no es una dicha y también es ilegal vivir solo para pagar las cuentas. Es ilegal para tu esencia amar el odio, coquetear con la mentira, acariciar el rencor, divorciarte de la paz y festejar la ignorancia. Porque es ilegal que tu ego sea el autor de tu vida y de tu destino. Es ilegal no compartir la buena vida con tus amigos y dejarlos en la clandestinidad del olvido para que sigan como títeres bajo las luces de la mentira. Es ilegal no enamorarse de tu familia, porque allí están tus generaciones, todas esperando ver la luz verdadera. Es ilegal vivir sin esperanza. Es ilegal vivir sin dejar un legado. Es ilegal vivir sin sueños en la vida. Y es ilegal que vivas lejos del Padre, porque en Él está la fuente de la luz y en su luz podemos ver la luz.